¿Qué tal, queridos amigos? Parece ser que Latinoamérica está despertando y que no tolera ya más las dictaduras, las disfrazadas y las que no lo están, sino que simplemente ejercen el autoritarismo como modelo único de poder. Las protestas en Cuba hacía mucho tiempo que no se veían, mucho. Desde el triunfo de la Revolución Cubana en 1959, pasaron los Castros, llegó Manuel Díaz-Canet a la presidencia de Cuba y ahora es cuando la sociedad sale a las calles a pedir libertad, sobre todo porque hay hambre, hay tristeza, una tristeza acumulada porque desgraciadamente la Revolución Cubana, que ha sido eficaz, hay que decirlo, en cuanto a servicios de salud, en cuanto a la evolución de los deportes, no ha servido para mejorar el poder adquisitivo de los cubanos. Y esto mantiene ya una llama furiosa, encendida, crujiente, contra todo aquello que parezca dictadura. Y algo similar ocurre en Venezuela. La Venezuela de Hugo Chávez, del golpista que se quedó y superó a la vez un golpe de Estado, y que fue sumando años y años y años reformando la Constitución a su capricho, y que al morir dejó heredero a Nicolás Maduro Moro, quien lo único que ha hecho es seguir exactamente los pasos de Hugo Chávez, pero sin tener los tamaños de este, en cuanto a mantenerse en el poder a cualquier costo, sin críticos, sin ningún opositor. A los opositores los encierra, a los periodistas críticos los tortura, y ahí va la cosa. Lamentablemente no es muy lejano ni muy distinto el panorama que se vive en nuestro país, en donde a los periodistas que nos atrevemos a señalar los múltiples defectos del gobierno actual, se pretende lincharnos, se pretende descalificarnos. Hasta ahora nos ha hecho bien el señalamiento constante de López Obrador, porque a medida que él pronuncia determinados nombres, se solidifica la postura de quienes son supuestamente infamados por el régimen. Es al contrario, se vindican las figuras de aquellos que nos atrevemos. Ya veremos al final del régimen de López Obrador quién queda en una situación peor. Si los que señalamos las corruptelas múltiples, el nepotismo inmoral, o aquel que dijo que no mancharía sus alas si pasara por un pantano. Este mentiroso caerá sin duda alguna de su supuesto pedestal de la cuarta trampa, o de la cuarta tragedia, o de la cuarta tontería. Hay muchas T que pueden servir para emular lo que pretende en el fondo el señor López Obrador. Bastaría citar con las frases con las que han calificado a su gobierno sus vasallos. Aquel famoso dicho de Hugo López-Gatell en el sentido de que el presidente no era factor de contagio, sino factor moral, ha quedado escrito en las páginas de la más podrida demagogia de la historia. Recientemente, Jack Ackerman, el esposo de la corrupta Irma Heréndira Sandoval, que salió del gobierno de la Secretaría de Función Pública con el estigma de haber utilizado su posición no para tratar de buscar a aquellos corruptos dentro de la administración, sino para hacerse justicia a su manera, en el sentido de que acapara muebles, inmuebles y todo lo que puede, salió para dar lugar a que Jack Ackerman dijera que el régimen de López Obrador es estalinista.
estalinista, es decir, remembrando a aquel famoso dictador ruso Joseph Stalin, quien, ya sabemos, guillotinaba de manera brutal, sanguinaria, a todos aquellos que desde su séquito eran víctimas de las intrigas palaciegas de los más cercanos, e incluso a los más cercanos cuando no le hacían reír, no le hacían gracia, o sencillamente empezaba a sospechar que no eran lo suficientemente adictos a su gobierno. Si tal es la calificación que pone el esposo de una que fue secretaria de Estado al señor López Obrador, es porque de alguna manera disimula su cercanía con López Obrador, porque Jack Ackerman ha sido el vínculo que ha mantenido este personaje con el famoso Foro de Sao Paulo, que ha asimilado a grandes políticos de Sudamérica y de Centroamérica también, personajes desde Lula da Silva y Dilma Rousseff, respetables, hasta personajes como Daniel Ortega, que es un sinvergüenza, Evo Morales, Rafael Correa y tantos otros que han creído en las bondades de un modelo que ya no se sostiene bajo ninguna circunstancia. Pero Andrés Manuel insiste en tener una dualidad permanente. Es un hombre de doble moral, de doble cara, que lo mismo se arrodilla en la Casa Blanca ante el engendro del mal, Donald Trump, que ahora está haciendo lo posible por vencer las demandas que tiene en su contra, las denuncias más bien penales que tiene en su contra en Nueva York, buscando la utopía de una candidatura presidencial para dentro de 3 años y medio. Ahora se pavonea diciendo que el señor López Obrador siempre ha sido un hombre maravilloso. Así lo dijo en la Casa Blanca. Y López Obrador le contestó que le agradecía el no haber hollado jamás la soberanía mexicana, cuando se había cansado de injuriar a los mexicanos, este personaje siniestro que por supuesto no ha tenido un sucesor a la altura de las circunstancias. Joe Biden está resultando bastante peor en lo administrativo y en lo belicoso que Trump. Más bien se sabe que Kamala Harris es la que maneja los hilos del poder en Washington. Pero esto es otra historia. La historia es que Latinoamérica se está convulsionando. La historia es que los virus suelen crecer pronto. Ya ven ustedes lo que está pasando con esta nueva cepa Delta que ha puesto en jaque a 20 entidades del país y que puede además ser un enemigo terrible para los niños y los jóvenes. No digo que mortal, pero sí que va a haber muchos contagios y va a haber también otra oleada de muertes que no deseamos, pero que desgraciadamente, como no se previenen las mareas de la insalubridad y de los virus, entonces acabamos siendo víctimas de estas. Seguramente López-Gatell estará muy contento porque deberá reanudar sus conferencias nocturnas ahora que viene la tercera oleada, y no creo que sea bueno para el surfing. Y lamentablemente tendremos que aceptar los designios de un personaje que no dice lo que está pasando en realidad. No dice que es necesario ya vacunar a los jóvenes de más de 18 años. Es urgentísimo, porque la cepa Delta se fija en ellos y sobre todo hace que estos muchachos de más de 18 años puedan ser víctimas de esta nueva cepa que surgió en la India
y que ahora puede extenderse al mundo entero, como pasó con la enfermedad SARS-CoV-2. La tenemos enfrente y volvemos otra vez a repetir la misma historia por la falta de gobierno, por el vacío de poder, por la negligencia del presidente de la República, por la negligencia de todos los operarios del sector salud. No hablo de los doctores, de los médicos, que han enfrentado con un valor increíble y sin recursos suficientes la pandemia. No, a ellos hay que erigirles un monumento, pero un monumento sobre las cabezas de los que dijeron que no debíamos preocuparnos por el desarrollo de la pandemia y nos han colocado como el país, extraoficialmente hablando, con más muertes en el mundo y oficialmente hablando como cuarto en el listado oficial. Pero bien sabemos que los muertos que dicen que se han dado en nuestro país, que han sucumbido ante la pandemia, deben multiplicarse por el factor 3.8 y entonces rebasamos hasta los Estados Unidos, que es el que lleva el triste liderazgo en la materia, pero que ha podido realizar una operación de vacunación tal que muchos de los que tienen poder adquisitivo en México han decidido cruzar la frontera para vacunarse con mayor confiabilidad de quienes vivimos hacerlo en México. Estamos en una situación todavía de emergencia, de crisis económica, de dolor, de pena, de observar que estamos imbuidos en la peor demagogia de nuestro tiempo y que se nos sigue engañando. Y lo peor es que hay quienes siguen creyendo en un gobierno que no ha hecho más que mentir, más que perseguir, más que afrentarnos a los que decimos lo que está pasando, que es nuestra función como periodistas, no irnos a sentar en la banca de las mañaneras como Lord Molécula, Lord Pirata, Lady Congo, las tres figuras que representan el espejo mismo del periodismo que desea se instale en México el señor López Obrador. Ese es el periodismo al nivel de López Obrador. El otro periodismo, el de a de veras, lo condena. Y nosotros, presidente, vamos a estar encargados de escribir la historia sobre su régimen. Y no va usted a salir bien parado. Porque usted no solamente ha traicionado sus principios, ha traicionado a los mexicanos. Y lo que es peor, ha caído al nivel de lo que está pasando en Cuba y de lo que está pasando en Venezuela. Tenga cuidado, que el Zócalo también puede reventar en cualquier momento. Lo siento, no me van a callar. Y lo digo y siempre, con cero cobardía.